Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan esta noche. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bien, vayamos con el primer relato. Buenas noches, la noche macabra. Mi nombre es Mateo. Siempre creí que la vida era más sencilla de lo que parece, y cuando decidí mudarme con mi familia al interior de Guanajuato, pensé que estaba dando el paso correcto hacia esa sencillez. Trabajaba como asistente de logística en un almacén de distribución, y mi esposa Julia se quedaba en casa cuidando a nuestra hija Marina, que apenas tenía 3 años. La oferta de trabajo incluía turnos nocturnos, pero el salario valía la pena. Solo necesitábamos un lugar más cerca del trabajo para ahorrar tiempo y dinero. Así fue como encontramos aquella casa. La renta era sorprendentemente baja, y el agente inmobiliario aseguró que la dueña tenía prisa por encontrar inquilinos para evitar gastos. Al principio desconfié un poco, pero el precio encajaba en nuestro presupuesto. La casa era de una sola planta, con aspecto de haber sido construida décadas atrás. Las paredes mostraban humedad, el techo tenía goteras, y el patio trasero era de tierra compacta que se volvía lodo con la lluvia. Aún así, creí que con una mano de pintura y reparaciones podría ser un hogar tranquilo. Llegamos un viernes por la mañana, llevando nuestras cosas en 2 viajes en autobús. El lugar parecía muy silencioso, y eso me gustó. En el ajetreo diario, imaginé que un poco de calma le vendría bien a Julia y a Marina. Estábamos exhaustos, pero entusiasmados por organizar todo. Pasamos el fin de semana desempacando, limpiando, armando muebles y tratando de dejar cada habitación habitable. Los primeros días fueron tranquilos, sin incidentes notables. Yo salía al trabajo al final de la tarde y volvía cuando el sol comenzaba a asomarse. Julia y Marina se quedaban en casa y al principio no se quejaban de nada extraño. Incluso pensé que nuestra vida estaba encarrilándose, pero fue una ilusión pasajera. En la segunda semana empecé a notar rarezas en los comentarios de Julia. Decía escuchar pasos vagos a horas aleatorias, casi siempre cerca del cuarto de Marina. Al principio lo atribuí al estrés de la mudanza o al cansancio de cuidar a una niña prácticamente sola mientras yo trabajaba de noche. Pero una noche en particular, yo mismo oí algo como una puerta chirriando y cadenas en el pasillo. Intenté ignorarlo, pues la casa era vieja, pero que se repitiera me inquietó. También noté que las tuberías gemían en momentos inusuales, como si alguien abriera y cerrara el agua sin que la usáramos. Intenté llamar a un plomero, pero no había disponibilidad. Lo pospuse, pues, aunque los sucesos eran extraños, necesitaba concentrarme en mi trabajo. Julia comenzó a contarme cosas más concretas. Una noche, al revisar a Marina, percibió un olor fuerte, como a moho y tierra húmeda. La luz del cuarto parpadeaba, aunque nadie tocó el interruptor. Al acercarse a la cama, vio que los juguetes de nuestra hija habían cambiado de lugar. Suelen estar en la esquina derecha, pero estaban amontonados en medio del cuarto. Marina dormía profundamente, y Julia aseguró que ella no pudo moverlos sin hacer ruido. Me lo contó con preocupación, esperando una explicación lógica. No la tenía. Intenté justificarlo. Quizá ella misma reorganizó los juguetes sin recordarlo, o Marina lo hizo medio dormida. Julia puso los ojos en blanco y murmuró que estaba harta de excusas sin sentido. Desde entonces, la tensión se instaló. Iba al trabajo con el corazón oprimido, sabiendo que ellas estaban solas. En la tercera semana, algo más perturbador ocurrió.
Llegué por la mañana y encontré a Julia pálida en la cocina, los ojos rojos como si hubiera llorado. Abrí el refrigerador y sentí un olor fétido, mezcla de moho y algo indescifrable. No había comida podrida, pero el hedor era innegable. Julia me miró y dijo: «Necesitamos irnos de aquí. Ya no aguanto más». Me contó que la noche anterior, en silencio, escuchó un susurro cerca de la puerta del baño. No eran las tuberías, pues ella estaba en el pasillo y la voz murmuraba algo inaudible. Encendió la luz, pero no vio nada. Se quedó paralizada, preguntándose si lo imaginó. Al volver a la habitación, oyó un chasquido y la puerta del baño se movió levemente. No había viento ni ventanas abiertas. Julia juró sentir un escalofrío en la nuca y salió corriendo con el agua que llevaba. Me lavé la cara intentando aclarar mis ideas. Necesitaba tiempo, pero la situación era insostenible. Julia habló de volver a casa de sus padres en otro estado, pero no podíamos abandonar todo. Económicamente estábamos ajustados. Romper el contrato implicaba una multa y no teníamos a dónde ir. Entonces empezaron los rumores. Un compañero del almacén, Leonardo, mencionó historias extrañas sobre nuestra calle, gente que veía sombras en terrenos baldíos, ruido de cadenas de madrugada, relatos que siempre involucraban esa zona olvidada del barrio. Cuando estaba en casa de día, los vecinos me preguntaban con cautela: ¿les gusta la casa? ¿Se están adaptando? Su tono era raro, como si buscaran saber si yo ya sabía algo. Solo decía que nos estábamos acomodando. Esas charlas no aclaraban nada, pero insinuaban secretos. Un domingo por la mañana, sorprendí a Marina susurrando en la sala. Tenía una muñeca en las manos, meciéndola. Cuando le pregunté qué hacía, alzó la mirada y dijo: «Papá, hay alguien aquí que juega conmigo. A esa persona le gustan mis muñecas». Me quedé mudo. Le pregunté quién era. ¿Una amiga o prima? Pero Marina, inocente, se encogió de hombros y dejó la muñeca en el suelo. La naturalidad con que lo dijo me perturbó. Se lo conté a Julia, y ella se puso más nerviosa. Que Marina no mostrara miedo lo hacía todo más confuso, casi irreal. Al día siguiente, mientras descansaba antes de mi turno, Julia visitó a una vecina, Leticia. Regresó con información inquietante. Según Leticia, los dueños anteriores siempre peleaban y uno desapareció. Corrían rumores de que la casa se usaba para trabajos dudosos. Decían que la mujer que vivía allí recibía gente para rezos, promesas y hasta rituales poco convencionales. Nadie lo decía abiertamente, pero el silencio alimentaba sospechas. Leticia no quiso involucrarse, pero aconsejó a Julia que bendijera la casa. Hablé con otros vecinos. Un anciano que paseaba a su perro me dijo: «Solo sé que mucha gente no duró ahí. Se quejaban de ruidos, cosas que se movían. Yo la evitaría. Para mí era como una telaraña. No sabía si intentar una limpieza espiritual, llamar a un sacerdote o huir». Julia se volvió más reservada. Dormía poco y desconfiaba hasta del viento. Empezó a usar incienso, reorganizaba la casa obsesivamente y murmuraba oraciones. Marina seguía igual, ajena o protegida por su inocencia. El trabajo se volvió agobiante. En el almacén de madrugada no podía concentrarme. Mi mente volvía a Julia y Marina, enfrentando esos sucesos. Una vez salí temprano y llegué a casa cerca de las 4 de la mañana. Al abrir la puerta noté una humedad rara. En el pasillo Julia estaba sentada en el suelo, llorando, con Marina en brazos. Nuestra hija dormía, pero Julia temblaba como si hubiera vivido una pesadilla. «Mateo, apenas puedo hablar». Algo intentaba abrir la puerta del baño. No supe qué hacer. Contó que la puerta se movió sola
y luego la luz del cuarto de Marina se apagó sin razón. Al revisar, el interruptor estaba abajo, pero Marina no se había levantado. Julia decidió quedarse en el pasillo hasta que yo llegara, pues se sentía más segura ahí. La escena me partió el corazón. Intenté calmarla, pero empeoré las cosas al admitir que no sabía qué hacer. Al día siguiente busqué otro lugar. Los precios eran altísimos y la multa del contrato me desanimó. Sin opciones, insistí en aguantar hasta fin de mes, cuando tendría un adelanto. Las noches se volvieron una tortura. A veces todo estaba extrañamente tranquilo. Otras, los ruidos, luces parpadeantes y el olor a moho regresaban. Dejé herramientas por la casa, como si pudiera luchar contra algo, pero nunca las usé. Era la ansiedad. Un vecino, Douglas, se ofreció a quedarse, pero Julia se negó. Temía que más gente provocara algo peor. Mientras, Marina tuvo pesadillas, despertando gritando. Nunca recordaba bien, pero evitaba su cuarto. Una mañana, entré a casa tras un turno agotador. Antes de quitarme los zapatos, un olor repugnante me hizo retroceder. Mezcla de humedad y podredumbre. Revisé la basura, pero no había nada. En la pared del pasillo, cerca del baño, había una mancha marrón oscura que no había visto. Parecía escurrir del techo hasta el suelo, enmarcando la puerta. Tomé fotos para mostrarle a Julia y le pregunté, ¿derramaste algo aquí? Dijo que no, que también lo notó y limpió con cloro, pero la mancha no salía. Cuanto más frotaba, más fuerte olía, así que se rindió. Ya no pude más. Le pregunté si quería irse con Marina a casa de sus padres. Aceptó al instante. Aunque no teníamos dinero, decidí que era lo mejor. Julia empacó una maleta. El día que se fueron, terminé mi turno y acordé llevarlas a la terminal. Nada parecía raro hasta que crucé la puerta. El olor era insoportable. La luz de la sala parpadeaba. Fui al cuarto. Julia estaba de pie, abrazando a Marina, que estaba callada. Mi esposa me abrazó fuerte. «Nos vamos ya, Mateo», susurró, tensa. Dijo que había oído un crujido en el techo y arañazos en las paredes, como si algo quisiera entrar. Gritó mi nombre sin darse cuenta de que no estaba. Tenía miedo de abrir la puerta, pero también de quedarse. Tomó a Marina y pasó horas rezando. Cuando me vio, casi colapsa de alivio. Sin pensarlo, tomé las maletas y las llevé al auto. En el camino, nadie habló. La expresión de Julia lo decía todo, agotada y aterrada. Marina también parecía apagada, nada que ver con su alegría de antes. En la terminal, me despedí con el corazón pesado, pero era necesario. Tras su partida, volví a la casa decidido a empacar lo demás. Douglas y otro vecino, Cayo, me ayudaron. De día pensé que sería menos aterrador. Entramos y empezamos a embalar, apresurándonos para no volver. Al vaciar el armario, Douglas me llamó. «Mateo, mira esto». Tras un panel suelto había un compartimento oculto, algo intencional. Dentro, bolsas viejas con símbolos en papel grueso y objetos de madera. Algunos eran figuras retorcidas, otros con rasgos humanos pero deformes. Parecían antiguos, como si llevaran años ahí. Douglas soltó lo que sostenía. «¿Sabías que esto estaba aquí?» Negué con la cabeza. No tenía idea. Cayo tomó una figura y la giró. Había marcas como inscripciones. La soltó rápido, limpiándose las manos como si algo se le pegara. Entre los símbolos, vi manchas que parecían sangre. No supimos qué hacer. Seguimos empacando y nos fuimos. El ambiente se volvió más pesado, inquietante. Mirábamos atrás como si algo nos observara. En un momento, la puerta del baño se cerró de golpe. Corrimos a revisar ventanas, pero todo estaba cerrado.
Entonces Cayo se giró. «No puedo seguir aquí, Mateo». Douglas asintió. Aún había cajas en la sala, pero no insistimos. El aire era espeso. Mientras cargábamos las cosas, oímos crujidos en las paredes, como si algo se moviera dentro. Al sacar las últimas cajas, Cayo tropezó con la alfombra. Al levantarse, sudaba, con los ojos desorbitados. Algo me agarró la pierna. Terminamos a toda prisa. Nadie quiso quedarse. Cerré, aseguré puertas y ventanas y dejé la llave con un hombre que cuidaba un campo cercano. Le dije que devolvíamos la casa al dueño. No preguntó, solo asintió, serio. Meses después, ya lejos, supe que la casa había sido clausurada. Estuvo abandonada antes de ser demolida. Decían que construyeron una tienda ahí. No sé si es cierto, perdí contacto con casi todos, pero dudo que alguien quiera recordar lo que pasó. Para mí quedan los recuerdos, las historias que Julia aún me cuenta y la certeza de que nunca subestimaré relatos como el nuestro, por absurdos que suenen. Aún me pregunto si fue sugestión, agotamiento emocional o supersticiones que crecen en la soledad. Pero también recuerdo detalles imposibles, la mirada de Marina al hablar de esa persona, o el olor a moho y tierra húmeda que aparecía y desaparecía. Prefiero no sacar conclusiones. Algunas cosas no tienen explicación. Al mudarnos, Julia recuperó algo de paz. Marina volvió a ser ella, aunque a veces despierta confundida, como si reviviera sueños extraños. Intento creer que todo quedó atrás, pero hay momentos en que repaso cada detalle y siento que algo en esa casa quedó inconcluso, esperando a alguien menos cauteloso que repita nuestro error. Antes del siguiente relato, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse las próximas historias. Valoro mucho su compañía y apoyo. Hacen toda la diferencia. Ahora continuemos. Nunca olvidaré esa tarde, aunque hayan pasado décadas. Tenía poco más de 20, recién casado con Ana, y pasaba las noches jugando fútbol o hablando con amigos tras el trabajo. Vivíamos en un pueblo rodeado de historias sobre un conflicto antiguo que dejó túneles en la zona. Los mayores hablaban de pasajes secretos, pero nadie los exploraba. Entonces don Vicente, un hombre conocido por sus recuerdos, mencionó un túnel accesible cerca de una capillita. «No necesitan cavar», bromeó. «Solo pasen entre la maleza y abran una puerta vieja que debe estar ahí. Es todo». La idea me intrigó y pronto invité a 2 amigos, Edu y Jair, a investigar. Esto fue a inicios de los 80, y recuerdo nuestra emoción. Una tarde, tras jugar fútbol, caminamos hasta el terreno baldío que don Vicente describió. Saltamos una cerca baja y encontramos una pendiente con hierba alta. Al principio no vimos el túnel, pero al buscar, dimos con una estructura de madera casi enterrada. «¿Seguro que es esto?», preguntó Edu, nervioso. «Debe ser», dije, sin ocultar mi adrenalina. Jair solo asintió. La puerta colgaba de bisagras oxidadas, a punto de caerse. La abrimos con cuidado y enfrentamos un pasillo angosto y oscuro. Al principio reímos, bromeando para calmarnos. Pero tras unos pasos, la temperatura cambió. El aire olía a humedad y mis manos sudaban. Casi no veíamos, así que avanzamos palpando las paredes. Entonces oímos los primeros sonidos, pasos apresurados como si muchos corrieran hacia nosotros. Era raro, pues el túnel era estrecho. Un momento después, gritos ahogados, voces en pánico. Miré a Jair, pero solo vi el blanco de sus ojos. «Edu, adelante», se detuvo. «¿Oyen eso?», preguntó temblando. Asentí. El ruido creció, un caos que se hacía más fuerte. Mi corazón latía rápido, con escalofríos.
Retrocedimos, pero las voces nos perseguían, así que salimos corriendo. Tropecé con piedras, pero seguí. Los pasos y gritos eran claros, aunque no veíamos a nadie. Al salir, saltamos la cerca y corrimos a casa sin mirar atrás. Llegué sin aliento, incapaz de explicarme. Ana me dio agua, diciendo que estaba pálido. Le conté todo, con la voz quebrada, mientras ella me miraba alarmada. En los días siguientes intenté entenderlo. ¿Ecos de otra parte del túnel? ¿Una broma? Nunca hallé respuesta. Poco después, Ana y yo nos mudamos. Aunque seguí oyendo historias de sombras y lamentos desde esa entrada, la puerta quedó ahí, sostenida por tablas podridas. Nadie se atrevió a explorarla después de que nuestro relato se esparció por el pueblo. Trabajo en un mercado antiguo donde los puestos forman un pasillo estrecho. El aroma de fruta madura se mezcla con especias e incienso, acogedor de día. Pero mi turno termina cerca de las 9 de la noche, cuando el lugar queda en silencio extraño. Hace 3 meses una tienda esotérica abrió junto al mío. La dueña, una mujer reservada, vendía incienso, cristales y hierbas raras. Todos los lunes cerraba 1 hora antes, cubriendo su local con una cortina metálica. Esas noches yo me ponía alerta. Una tarde, cerca del cierre, oí una voz de mujer dentro de su tienda, aunque estaba cerrada. Sonaba como una discusión, pero no distinguía palabras. Al principio pensé que había vuelto por algo, pero nunca la vi después de cerrar. Intenté ignorarlo, pero la conversación unilateral me inquietó. Mi amigo Julio, que trabaja en otra parte del mercado, se rió cuando se lo conté. Estarás cansado o sugestionado por historias ocultistas. Quizá dejó una radio encendida. Para probar que no era mi imaginación, lo invité un lunes. Mientras hablábamos, la voz regresó. Una mujer, baja pero enojada, exigiendo respuestas sin contestación. ¿Tú también lo oyes?, pregunté con el pulso acelerado. Julio palideció. Acercó el oído a la puerta y asintió en silencio. Nos quedamos inmóviles, desconcertados. Un guardia nos vio actuar raro, pero no le explicamos. Pero cada lunes pasaba lo mismo. Tienda cerrada, dueña ausente, esa voz persistente. De pronto la dueña desapareció. Sus productos quedaron ahí hasta que otro vendedor se instaló. Con su partida, la voz nunca volvió. A veces me pregunto, ¿era el eco de algo más allá de nuestro entendimiento? ¿O una presencia real? Las noches en el mercado son silenciosas otra vez, pero me queda la sensación de que no todo necesita explicación para causar miedo. Tenía unos 10 años cuando ocurrió, una época de mi vida que prefiero no recordar en detalle. Entonces vivíamos en una casa deteriorada con un pequeño patio donde mi madre cultivaba hierbas para vender. Mi padre era albañil, fuera todo el día, y volvía de noche cansado y de mal humor. Mi madre, Sonia, empezó a bordar para una mujer que le pagaba por pieza. Me encantaba ayudarla con los hilos, orgulloso de que ganara dinero extra. Pero mi padre lo odiaba. Decía que era pérdida de tiempo y se quejaba si la cena no estaba lista. Una tarde, cerca de las 6, entró furioso, golpeando la puerta. Al no ver comida, gritó, caminando como un animal enjaulado. «¿Dónde está tu madre?», gruñó. «Entregando bordados», dije, tratando de no temblar. Señaló con el dedo. «Debiste tenerlo listo. Ni siquiera puedes encender la estufa». Mi corazón latió fuerte. Sí podía encenderla, pero mamá me lo prohibía cuando estaba solo. Aún así obedecí, encendiendo la llama con cuidado. La cocina se iluminó de naranja mientras calentaba sobras, pero antes de probar, él tocó la comida y rugió. «Está fría». Arrojó el plato haciéndolo añicos. Me paralicé. Él se fue, y yo limpié.
Luego me escondí en mi cuarto conteniendo el llanto. 10 minutos después, un golpe seco resonó, seguido de silencio. Luego, pasos furiosos. Mi puerta se abrió de golpe. ¿Por qué me pegaste?, gritó, con la cara roja como tomate. Yo seguía en la cama, confundido. Su mejilla tenía una marca de mano, mucho más grande que la mía. Balbuceé negaciones, pero él me culpó y salió. Cuando mamá volvió, notó su mejilla. «Esa no es su mano», dijo, examinando la marca. «Es demasiado grande, como de mujer». Él no la escuchó, acusándola de cubrir mis mentiras. Su pelea sacudió la casa. Esa noche mamá empacó una maleta. «Me quedo con una amiga», susurró con lágrimas. Sin despedida de papá, solo nos fuimos. Meses después, en un hogar más calmado, me confesó que no era la primera vez que algo sobrenatural lo atacaba por su crueldad. En su antigua casa, él era el único que oía ruidos y arañazos. Para mí fue como protección. Aún no sé, una bofetada fantasma o su ira volviéndose contra él. Pero nunca olvidaré cómo mamá, antes tan frágil, encontró fuerzas para cambiar nuestras vidas. A veces lo sobrenatural actúa sutilmente, respondiendo a los errores que cometemos o permitimos. Esa noche, respondió en el momento exacto. Me llamo Eric, tengo 44 años, nací en Tlaxcala y ahora vivo en Chiapas. Contaré lo que nos pasó a mi familia, algo que aún me eriza la piel. Dudo que lo superemos del todo. Me repito que fue solo estrés, pero eventos recientes sugieren lo contrario. Hace semanas, mi hija Beatriz envió un audio que me dejó helado. «Papá, dile a mamá que llego en 20. Junior me trae». La fiesta fue rápida. Paramos en un kiosco cerca de la carretera. «Te amo». Al principio no noté nada raro. Quizá confundió el nombre del amigo. Pero Junior no existe en su vida, y aquí no hay kioscos, solo una gasolinera con tamales. Era su voz, su número, todo correcto. Ese audio fue la gota que derramó el vaso. Por meses noté cambios extraños, pero lo atribuí a paranoia. Retrocedamos al año pasado. Vacacionamos en Veracruz, pero Beatriz fue con su novio Augusto a Chihuahua. Al volver, la casa se sentía distinta. Cuadros desaparecieron, lámparas se intercambiaron. Hasta la lámpara de Igor con el escudo de su equipo de fútbol, su tesoro, había vuelto. Cecilia, mi esposa, lo achacó a que Beatriz redecoró, pero empeoró. Una noche vi el reflejo de Cecilia, con el pelo recogido, pero en la cocina lo tenía suelto. ¿No lo tenías arriba?, pregunté. «No», dijo. «No pudo ser Beatriz. Llevaba el pelo corto hace más de un año». Luego, mi taza favorita, Baja California Sur, ahora decía Yucatán, sin señales de alteración. Igor se quejó de garabatos en sus cuadernos y de que su mochila negra amaneció café. Una mañana, la radio del auto sintonizó un programa religioso, no mi música habitual. Busqué emisoras, pero ninguna estaba en su lugar. «Déjalo, papá», dijo Beatriz de pronto. «Quiero oír sobre la expansión del tren. Me ayudará a llegar a la universidad». Extraño. Ella estudia nutrición cerca y nunca le importaron los trenes. Cuando pregunté, se rió. Pero la sensación de otra Beatriz creció. Un médico no halló problemas, sugiriendo descanso. Quedándome en casa, oí conversaciones familiares, pero nadie estaba ahí. Igor llamándome desde lejos. Él estaba en la escuela. Cecilia y Beatriz discutiendo por un pastel quemado. La cocina vacía. Una vez vi a Cecilia, pero con el pelo hasta los hombros, subiendo las escaleras. El cuarto estaba vacío. Finalmente, estallé. ¿Notaron algo raro aquí? ¿Voces, ruidos, cosas que se mueven? Cecilia suspiró. Me llamaron por una deuda en Guerrero, un lugar donde nunca he estado. Sabían mi CURP, dijeron que usé una tarjeta en Coahuila. Entonces recordé.
Beatriz mencionó una vez un tablero viejo que usó con Augusto, algo de su abuela. En ese momento lo tomé como tontería adolescente. Doña Marta, nuestra vecina, recomendó a Esmeralda, quien decía entender energías y mundos paralelos. Escéptico pero desesperado, acepté. Ella entró, tensa, y dijo, «No están solos aquí». En el cuarto de Igor sintió a una niña triste. En el nuestro, un hombre violento, no tú, sino una versión de ti en otra dimensión. El cuarto de Beatriz la perturbó más. Hay una chica aquí, como tu hija, pero demacrada, atrapada con un hombre controlador. Luego halló una caja de madera en el closet de Beatriz, un tablero ritual para contactar espíritus. Si no se cierra bien, abre grietas entre mundos, dijo Esmeralda. Beatriz negó usarlo, pero admitió que Augusto habló de las curiosidades de su abuela. Esa noche Esmeralda hizo una sesión con velas y oraciones. El aire se enrareció. Una vela ardió más. Olía a hojas quemadas. Beatriz se agitó, sudando, con moretones en el brazo como de agarrones. Se desmayó, y al despertar, lloró. Soñé que vivía en una casa donde bebías y nos golpeabas. Un niño mudo estaba encerrado al lado. Se sentía real. Esmeralda declaró el portal cerrado, pero advirtió sobre energía residual. Nos quedamos en un hotel. Beatriz se negó a dormir ahí. Por una semana todo fue normal. Luego, en la cena, mi teléfono sonó. El número de Beatriz. «Papá, voy a mitad de camino. David me trae. Dile a mamá que no se preocupe». Beatriz estaba frente a mí, confundida. Yo no llamé. Entendimos. La otra Beatriz aún intentaba comunicarse. Aún no entiendo dimensiones o versiones alternas. Pero aprendí. No juegues con lo que no dominas. Algunas curiosidades dejan cicatrices que nunca sanan. Bueno, amigos, esas fueron las historias de hoy. Espero que les hayan gustado. Subo videos diarios y me encantará verlos en el próximo. Les dejo otros 2 videos recomendados en pantalla. Un abrazo de la noche macabra y nos vemos pronto.